los senadores Felipe López García, Jesús Martín Rodríguez y Juan Francisco Martínez Aldama, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con los demás ministerios afectados, para la retirada y aprovechamiento de los restos de poda del olivar y de la vid. Solamente uno de los tres senadores puede presentar y defender la interpelación en sus dos turnos. Tiene la palabra el senador López García, por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, aunque hemos firmado la interpelación tres senadores, la razón es que estamos hablando de biomasa. Ciertamente la producción es en todo el Estado, pero algunas comunidades autónomas, especialmente en el caso de Andalucía con el olivar, en Castilla-La Mancha con la vid y también en La Rioja. El 16 de enero se aprobó en el Senado. Yo creo que probablemente de las pocas ocasiones en las que se aprobó algo por unanimidad, 222 votos sin ninguna abstención, sin ningún voto en contra, el acuerdo para constituir una ponencia de estudio sobre el despoblamiento del mundo rural y, naturalmente, lo más importante, ver las formas de atajarlo. Traemos esto aquí, señor ministro, para conocer cuáles son los planes de su ministerio, efectivamente, para el aprovechamiento de este conjunto de recursos de biomasa en el Estado, porque estamos hablando de empleo y estamos hablando de desarrollo rural, estamos hablando de temas que tienen que conformar política de Estado. La política de desarrollo rural yo creo que tiene que ser una política de Estado. La ponencia a la que yo me refería fue votada de forma unánime, precisamente por el entendimiento de todos los grupos políticos, porque hay que hacer un esfuerzo para intentar compensar el punto de partida desigual entre el ámbito rural y el ámbito urbano en términos de oportunidades de desarrollo y de empleo. La Ley de Desarrollo Rural, que se plantea en el año 2007, ya establecía ese objetivo. El 90% del territorio español es un territorio rural, el 20% solo habita ese territorio rural. Al margen de los imprescindibles equipamientos del territorio, las oportunidades de empleo es lo que determina básicamente que se pueda o no seguir viviendo en el medio rural. Lo que planteamos, evidentemente, no es la panacea a través de la cual se van a resolver todos los problemas, pero no se pueden desaprovechar ningunas oportunidades. Y aquí, señor ministro, yo creo que hay oportunidades desaprovechadas. Y lo que más me preocupa, lo que más nos preocupa, señor ministro, al Grupo Parlamentario Socialista, es que el Gobierno ha tomado algunas decisiones en estos últimos meses, en este último año, que van exactamente en la dirección contraria de facilitar el aprovechamiento de estas oportunidades. Decisiones que yo creo que han sido decisiones tomadas en el ámbito sectorial, que van en contra precisamente de esa visión global de política de Estado. Si me permite la expresión, a su ministerio le han colocado dos goles por la escuadra desde el Ministerio de Industria y Energía y desde el Ministerio de Hacienda. El decreto 1 de 2012 establecía una moratoria, es decir, suspendía cualquier posibilidad de iniciar nuevos proyectos para el aprovechamiento y la explotación de la biomasa en el conjunto del Estado. Yo creo que es un error global en relación con las oportunidades ligadas a las energías renovables. Lo es más cuando estamos hablando de la biomasa, porque de todas las energías renovables, precisamente la biomasa es la más intensiva en empleo, cuando la preocupación fundamental que tenemos es combatir la lacra del desempleo. Las otras son intensivas en capital y en tecnología, pero la que de verdad es intensiva en empleo es la biomasa. Además, es la única que es gestionable completamente. El resto tiene que estar siendo apoyada por ciclos combinados para, lógicamente, meter en la red una potencia estable. La biomasa puede ser gestionable 100%. En consecuencia, ese decreto, el 1 del 2012, que ha sido seguido de otro, el 2 del 2013, hay correlación en los números y en los años, en ambos casos se está mermando la posibilidad de aprovechamiento de estos recursos. El primero al que me he referido, porque impide el desarrollo de nuevas iniciativas, obteniendo los apoyos y los estímulos y las primas que se estaban planteando antes, y el segundo ha pasado más desapercibido, pero a la industria, a los que ya están
explotando plantas de generación de energía eléctrica con biomasa, no les ha pasado desapercibido. No les ha pasado desapercibido y a algunas de estas industrias les ha llegado ya la entidad financiera que comparte el riesgo con ellos en la explotación de la planta, diciéndoles, después de la aprobación de ese Real Decreto, el Real Decreto de medidas urgentes del sistema eléctrico y el sector financiero, aprobado el 1 de febrero de este año 2013, que lo que hace es que la actualización que venía siendo habitual en base al IPC se acaba haciendo en base a lo que se denomina el índice con los precios de consumo a impuestos constantes, sin alimentos elaborados y sin productos energéticos. En definitiva, se produce una merma respecto a los ingresos que venían obteniendo y las expectativas de ingresos en los próximos años para amortizar las plantas que se han acometido y, evidentemente, las entidades financieras acaban diciendo a los promotores y a los explotadores de las plantas: acaben dotando usted con recursos propios lo que ahora no va a venir de las primas procedentes del Ministerio de Industria. Y, por tanto, dos decisiones, ambas de este Gobierno, con un intervalo de un año, las dos van en contra de lo que tiene que ser el aprovechamiento de estas oportunidades de empleo, como decía antes, de desarrollo rural en el mundo que necesita más estímulos para poder sostener su actividad. Evidentemente, las connotaciones medioambientales tampoco son irrelevantes. Estamos hablando de un país con una dependencia energética del 67%, creo que son 76% con datos de Eurostat del mes de febrero pasado, el día 13 de febrero, y en consecuencia estamos hablando de energía, de medio ambiente, de desarrollo rural y fundamentalmente de empleo. En Andalucía, tierra por la que soy senador, hay 1,4 millones de hectáreas de olivar. Y los datos, cuando estamos hablando de aprovechamientos con fines eléctricos, con fines térmicos, la biomasa de origen industrial está acopiada en la almazara y, por tanto, está siendo utilizada. De hecho, el crecimiento de la demanda está permitiendo unos precios y una remuneración más elevada de la que sucedía hace 5 o 6 años y, en consecuencia, está habiendo un mayor nivel de renta, aunque sea en pequeña cuantía, pero un mayor nivel de renta para los agricultores. Además, lógicamente, el ahorro que para los propios consumidores, hogares, industrias, instalaciones hoteleras, está representando sustituir un combustible fósil por una energía renovable que es, al final, una fuente de riqueza para nuestra tierra. Bien, pues de esa cantidad de recursos, solo el 2,3% en el caso de Andalucía está siendo utilizado para fines energéticos y algo más del 5% para incorporación al suelo después de ser astillado. Es decir, queda una cantidad de recursos muy importantes que se está dilapidando en el campo. La responsabilidad de todos, ciertamente, pero hay que establecer cauces y estímulos suficientes para que lo que hoy es un despilfarro energético en un país con una dependencia energética tan brutal como la que tenemos y a la que yo me refería antes, acabe siendo posible que en lugar de generar, si me permiten la expresión gráfica, empleo en las zonas productoras de hidrocarburos, en el Golfo Pérsico, lo acabemos generando allá donde tenemos oportunidades precisamente ligadas a la necesidad de desarrollo del mundo rural. Campo importante de trabajo en el que yo creo que podemos hacer un esfuerzo de consenso, tal como se planteaba en el acuerdo de enero en relación con las oportunidades de limitar el poblamiento del mundo rural. Me referiré también, y no quiero obviarlo, porque el otro día en la Comisión de Industria y Energía planteamos una moción en esta misma dirección y inevitablemente salió el decreto, porque planteamos también que la remuneración de los cultivos o de la biomasa procedente de cultivos que no tienen una vocación de cultivo energético, que tienen una vocación de producir alimentos, como es el olivo con el aceite y como es la vid con el vino, su vocación no es producir biomasa, pero inevitablemente a la hora de producir bienes de consumo, alimentos de calidad,
inexorablemente producen también biomasa. Bueno, pues la retribución de esa biomasa está siendo también regulada por un decreto, en este caso del 2007, era gobierno socialista, y está siendo discriminada respecto a los denominados cultivos energéticos. Es decir, está habiendo un menor estímulo para que todas esas tareas de recogida, de transporte, de acopio, de traslado a un punto para ser valorizadas, puedan acabar entrando en parámetros de racionalidad económica y, por tanto, siendo rentables y, por tanto, pudiendo convertirse en kilovatios metidos en la red eléctrica que acaben satisfaciendo necesidades del conjunto de los ciudadanos. Hemos planteado también esto. En fin, el discurso puede ser, como se planteó en la Comisión de Industria, ¿no? Bueno, pues este decreto forma parte también de la herencia recibida. Bueno, yo quiero decir ahora, por si acaso al final acaba siendo un recurso que utiliza también el señor ministro, creo que la realidad del año 2007, cuando estábamos hablando de empleo, nada tiene que ver con la realidad del año 2013, lamentablemente. El año 2007 estábamos hablando de la mayor cota de empleo en España o de la menor cota de desempleo en España. Estamos hablando de en torno al 8% en aquel año. Hoy estamos en el 26%. Por tanto, los parámetros de análisis de una realidad del año 2007 nada tiene que ver con los parámetros con los que hay que analizar la realidad del año 2013. Ventajas que se puede plantear respecto a lo que tiene que ser, a lo que yo creo que debe ser en una política de Estado, no en una política sectorial de un ministerio, y esa es la obligación suya, señor ministro, de contemplar los aspectos medioambientales, de contemplar los aspectos de renta de los agricultores, de contemplar los aspectos de desarrollo rural en esa visión global y que no sea un ministerio el que acabe imponiéndole soluciones que perjudican gravemente las expectativas de desarrollo del sector de la biomasa en el conjunto del territorio nacional. Pues decía antes que es la renovable más intensiva en empleo. Ya hemos visto las razones que avalan ese planteamiento. Estamos hablando de una generación de energía eléctrica eventualmente distribuida en el territorio. Y yo creo que eso es interés del conjunto de los ciudadanos españoles. Quizás lo único que no estén interesados en esto son el oligopolio instalado de la oferta eléctrica, las grandes compañías eléctricas. Pero el conjunto de los ciudadanos yo creo que están interesados en que esto suceda. Colocar la generación más cerca del consumo, por supuesto, haciendo el sistema más eficiente, ahorrando costes de transporte, pérdidas de energía en el transporte y, en definitiva, buscando formas de racionalizar todo. Evidentemente tiene una componente medioambiental clarísima dentro de la estrategia europea de la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2020. Ahí estamos contribuyendo a sustituir toneladas de combustibles fósiles por toneladas de aprovechamiento de un recurso autóctono, además con la derivada de renta para los agricultores que están en ese territorio. Estamos hablando incluso, señor ministro, de otros intangibles asociados a oportunidades en el caso de los agricultores. Hay, usted sabe, muchos agricultores o muchas empresas del sector agrario que están aventurándose con éxito en el sector de la exportación. En el caso del aceite, en mercados cada día más exigentes. Mercados que no solo exigen calidad en el aceite, o en el vino, o en otros productos, sino que además también interpelan al que vende esos productos de qué manera ha producido eso, es decir, qué impacto, qué huella de carbono ha tenido. Bueno, pues esto que parece algo irrelevante, en esos mercados más exigentes también es un elemento que condiciona las decisiones de consumo y, por tanto, lo que hagamos en esta dirección también contribuye a posicionar mejor esos productos en mercados exteriores. Y le voy a decir más, usted que está negociando ahora en Bruselas con la política agraria común, bueno, tampoco es irrelevante que acabamos siendo capaces de colocar en lo alto de la mesa que estamos pidiendo recursos para sostener una agricultura que tiene externalidades ambientales positivas. El aprovechamiento de la biomasa precisamente adornaría positivamente lo que supone esa visión del agricultor como cuidador del medio ambiente, no solo produciendo alimentos de calidad, sino teniendo esas externalidades ambientales positivas. Por tanto, otra derivada positiva de lo que es un planteamiento que yo creo que debe ser considerado por parte del Ministerio. Le voy a dar algunos datos que supongo que usted conoce, pero
su señoría probablemente no. Una planta tipo de 15 megavatios puede estar generando 240 puestos de empleo directos. Tiene un retorno para el erario público en concepto de impuestos, de IRPF, impuestos de sociedades, de 5,4 millones de euros anuales. Evita 110.000 toneladas de emisiones a la atmósfera al año. Evita también que en un país como el nuestro haya un coste, no para el Gobierno, pero sí para el conjunto de la sociedad, para España, de importación de 4,4 millones de euros año en combustibles fósiles. La compra de derechos equivalente al ahorro representaría 0,6 millones de euros de ahorro y, naturalmente, cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de oportunidades de sacar a gente del desempleo. Los ahorros también para la hacienda pública, en la medida que gente que puede estar empleada deja el desempleo, suponen un ahorro también para las cuentas públicas. Señoría, vaya terminando. Termino, señora presidenta. Muchas gracias. En definitiva, estamos hablando de un conjunto de ventajas que yo creo que el Gobierno no debe desoír, que el Ministerio, que representa fundamentalmente los intereses de los agricultores, que tiene la responsabilidad medioambiental, que tiene también la responsabilidad de contribuir a que esa ley de desarrollo rural que se planteó acabe siendo efectiva, haga los esfuerzos dentro del Consejo de Ministros para que no sea un ministerio sectorial el que acabe ganando la partida y acabe impidiendo oportunidades de desarrollo imprescindibles para el mantenimiento de la vitalidad en el mundo rural. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador López. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, he escuchado atentamente su razonamiento. Yo creo que, en el fondo, hay posibilidad, yo pienso, de entendimiento y de consenso, igual que se planteó el acuerdo sobre medidas para atajar el despoblamiento del mundo rural, se podría plantear en este caso. Yo comprendo las razones que usted dice del déficit de tarifa, pero la única energía renovable que permite retornos al sistema, al conjunto de la sociedad, en magnitud suficiente como para casi equilibrar los elementos, naturalmente sin valorar en términos económicos todo lo que representa los estímulos desde el punto de vista de la mejora medioambiental, de lo que antes señalábamos de posicionar mejor productos de calidad en mercados exteriores, de la mejora también en la posición negociadora en la paz, al hablar de las externalidades ambientales positivas. Todo eso es difícil de valorar en términos económicos, pero sí hay datos. A esos elementos hay que añadirle los que yo antes les he dado en relación con la aportación neta al erario público de plantas que se instalan, el empleo generado, los ahorros en desempleo que se producen, el ahorro de costes para la economía nacional que supone el ahorro de importaciones, la compra de derechos de emisión de CO2 ahorrados también. Un conjunto de elementos que, en definitiva, suponen retornos que no tienen otras energías renovables. Yo no voy a estar ahora aquí en una dialéctica de confrontación de fuentes de energía. Estoy haciendo un planteamiento de defensa especialmente enfático. Por supuesto, no estoy en contra de que la energía, el resto de las renovables, tengan camino, viabilidad y sean apoyadas también desde el punto de vista de las oportunidades que para el conjunto del Estado se ofrece. Pero aquí estamos hablando de un elemento diferencial. Y yo lo que le pido, en la dinámica parlamentaria, la interpelación tendrá luego una moción consecuencia, como usted bien sabe, de esta interpelación, que sea una oportunidad y un punto de encuentro para que el decreto que acabó estableciendo una moratoria para todas las renovables excepcione por las circunstancias que hemos comentado, que no son pocas, son muchas las razones que abonarían esa petición de levantar, al menos para la biomasa, la excepción y, por supuesto, hacer modificaciones, los dos decretos que hemos señalado. Uno, que pone la espada de Damocles sobre las instalaciones ya existentes, al hablar de que la actualización de las primas y las tarifas no van a ser con el IPC. Y usted sabe que le habrán llegado del sector peticiones para tratar de esclarecer cuál es el futuro de las plantas que están en explotación. Por supuesto, la revisión de lo que supone también esta diferencia de retribución cuando estamos hablando de biomasa dirigida a producción de energía eléctrica con retribuciones diferentes para kilovatio producido según procedan de un cultivo energético o según procedan de un kilovatio producido con
residuos o restos de explotaciones agrarias, poda de bio, de olivado, de almendro o de cualquier otro elemento. Creo que las razones que hay a favor de una defensa de forma rápida, estableciendo esa excepción, eliminándose de ese decreto que establece la moratoria con carácter general para todas las renovables, el caso de la biomasa, creo que valdría la pena hacerlo. Porque usted sabe que el empleo perdido en la agricultura se ha transferido a empleo-servicios, pero en el medio urbano, no en el medio rural. Y, por tanto, tiene que haber políticas dirigidas precisamente desde los diferentes ámbitos de responsabilidad, gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, por supuesto desde el emprendimiento del conjunto de los ciudadanos y de los actores que están en el propio territorio, para intentar equilibrar el modelo de desarrollo, y eso supone ventaja no solo para el medio rural, también para el medio urbano. Efectivamente, usted señalaba los fines de usos térmicos. Nos conocimos, señor ministro, en su etapa anterior de ministro, yo de presidente de la Diputación. Yo he estado siempre interesado en el desarrollo, como no puede ser de otra forma, de una fuente de riqueza fundamental para nuestra tierra, como era el olivar, y todas las oportunidades de sacar rendimiento a la especialización productiva. Le quiero decir que en el caso de la provincia de Jaén, con el programa Faro, ligado al decreto o a la ley de desarrollo rural, planteamos y está instalado en todos los centros, en un centro público al menos de todos los municipios de la provincia, una caldera abastecida con biomasa. En definitiva, estamos tratando de ayudar desde el ámbito público a que se genere más demanda que tiene que ser satisfecha luego por la actividad privada, agricultores a su paso. Y en el Parque Tecnológico de Geolic, usted sabe también, hay un centro tecnológico de aprovechamiento de la biomasa que tiene ese efecto que pretendemos que sea un efecto de demostración. Hay un sistema de climatización integral, frío y calor, precisamente aprovisionado con biomasa procedente también del olivar. Creo que tenemos ahí un campo importante, un campo que creo que puede ser, en un momento donde hay pocos espacios para el entendimiento, creo que puede ser una oportunidad para el consenso, creo que puede ser una herramienta para contribuir, aunque sea de forma modesta, a abrir un espacio de esperanza dentro de la oportunidad de desarrollo y de empleo en el mundo rural. Y yo espero que su grupo parlamentario, cuando traigamos la moción, consecuencia de esta interpelación, seamos capaces de buscar un punto de encuentro con el resto de los grupos representados en la Cámara para tirar adelante de una iniciativa que yo creo que vale la pena luchar por ella. Gracias.